Hola, yo soy Daniela Domínguez, soy parte del grupo de Redige y estamos aquí con Camila Martínez. Vamos a hablar sobre mujeres en la política. Camila, ¿te puedes presentar, por favor? Hola Dani, pues mucho gusto. Yo soy Camila Martínez, tengo 24 años, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estoy en mi último semestre de Comunicación Política y pues soy feminista y además participo en política, en la vida partidaria. Entonces pues muchas gracias Dani, muchas gracias a Redige por haber abierto este espacio para poder platicar pues de esto que vivimos las mujeres en la política, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Camila. Rápidamente voy a mencionar qué es Redige. Redige es un acrónimo de Red por la Igualdad de Género. Somos una comunidad incluyente conformada por organizaciones civiles, colectivas, institutos y personas que trabajamos en temas de género, deseando unir conocimientos, experiencia, capacidades y talentos por una causa en común. Ayudamos a crear redes y entre organizaciones, porque en red somos más fuertes. También ayudamos a víctimas de violencia a encontrar los recursos que necesitan para salir adelante. Y bueno, ya, es todo. Vamos con la primera pregunta. Te quiero preguntar, ¿cómo ves tú, dentro de tu expertise, cómo ves la situación actual de las mujeres en la política en México? Creo que de por sí es difícil hacer política en México. De por sí tenemos un contexto nacional muy violento para quienes participan y siendo mujeres lo vemos todavía más, ¿no? Creo que casos de violencia política en razón de género en este país hay desafortunadamente para tirar para arriba, ¿no? Y no solamente es en épocas de campaña, ciertamente es cuando las tensiones están más crispadas en general, pero también cuando hay mujeres que están ya ejerciendo un cargo, seguimos viendo mucha violencia, ¿no? Y violencia puede llegar hasta el asesinato, ¿no? Pero también puede llegar a violencia económica, violencia psicológica. Entonces, es muy difícil para las mujeres participar en política, ¿no? Creo que además, pues hemos crecido en familias, en sociedades donde las mujeres pues no realmente no son quienes tradicionalmente habían participado en política y se sigue viendo raro, ¿no? En muchos lugares que las mujeres participen, mucha gente no concibe, ¿no? Que haya una mujer que esté tomando las decisiones y por eso también pues son blanco de muchas críticas y de mucha violencia, ¿no? Creo que pues sí, cuando existen estas denuncias, ¿no? Cuando los pocos casos donde las mujeres que han sufrido violencia política reconocen que la están sufriendo y se animan a denunciar, pues sigue habiendo una gran revictimización porque el costo, además de denunciar la violencia política, no solamente dentro de los partidos políticos en los que nos movemos, ¿no? Sino frente a la sociedad, frente a tus votantes, pues sigue siendo bastante penado, ¿no? Entonces, pues asumir ese costo político ha sido muy difícil para las mujeres, ¿no? Creo que todavía no hay una conciencia dentro de las distintas fuerzas políticas de la importancia que tiene visibilizar esta violencia particular contra las mujeres, porque seguimos viviendo en estructuras y seguimos haciendo política desde estructuras muy jerárquicas, ¿no? Entonces, yo creo que ser mujer en la política es muy difícil. Ser mujer política joven es mucho más difícil y ser mujer política joven y feminista es todo un reto, ¿no? Creo que tenemos una gran lucha hacia adelante. Ha habido grandes logros, que seguramente platicaremos de ellos más adelante. Creo que ha habido grandes logros, pero sí nos queda un gran camino por recorrer, porque la violencia en contra de las mujeres que participan en política es muy grave. Me imagino. Sí, en otras preguntas vamos a ahondar más en eso. Muchas gracias. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Camila Martínez, como política activa en México? Yo empecé como activista. Yo empecé realmente a involucrarme desde el feminismo.
Y a partir de eso me empecé también a involucrar ya en los partidos políticos, ¿no? Obviamente son lógicas distintas las que tienen las activistas feministas que las que tienen las mujeres que participan en los partidos políticos, ¿no? Ha sido difícil la transición, por supuesto, ¿no? Porque, pues, como te digo, ahí desde el activismo, pues se hace un proyecto mucho más, pues yo podría decir libre, ¿no? O sea, es un reclamo, es una exigencia mucho más concreta, ¿no? Mientras que los partidos, pues hay ciertas estructuras, ¿no? Que hay que respetar, con las que hay que jugar y que finalmente responden a un proyecto político, pues más grande, ¿no? Entonces también eso limita, pues ciertas acciones que podemos tomar y la verdad es que unir las dos ha sido muy difícil. Estamos en medio de dos mundos, las mujeres que somos feministas y participamos además en la vida partidista, estamos entre dos mundos, porque por un lado, las mujeres feministas que no participan en partidos políticos nos ven como si fuéramos nosotras traidoras o si fuéramos tibias o si fuéramos... Entonces hay una crítica fuerte de ahí, ¿no? No nos asumen como compañeras iguales de lucha en muchas ocasiones y dentro de los partidos es lo mismo, ¿no? Nos ven también como traidoras, como que estamos utilizando el partido para golpearlo desde adentro. Entonces, hemos tenido que crear nosotras espacios, ¿no? Donde pues juntamos estas dos partes que al final es la militancia partidista y la militancia feminista, son parte de quienes somos, son parte de cómo nos reconocemos, ¿no? Eh, entonces, pues hemos hecho nuestras propias colectivas, ¿no? Tenemos una que se llama Red Feminista para la Transformación, que justamente, pues, desde uno de los partidos, pues, junta estas dos partes y a partir de eso, pues, hemos buscado construir. ¿Por qué meternos a los partidos políticos? Pues yo creo que los partidos políticos al final son herramientas desde donde se pueden impulsar acciones políticas públicas desde donde se pueden tomar las decisiones, ¿no? Y además creo que los partidos políticos, como cualquier institución, tiene que llegar el feminismo a ellos, tiene que llegar la igualdad a ellos. Entonces, esta es pues una tarea que muchas mujeres que participamos en partidos políticos hemos asumido, ¿no? Que sabemos, como te decía hace rato, que es un reto enorme, que hay mucha, de repente mucha decepción, de repente mucho coraje, porque pareciera que de pronto son, pues sí, hay resistencias, de pronto son antagónicos, pero bueno, creo que de eso se va a tratar hacer llegar el feminismo a todos los espacios políticos, ¿no? Entonces esa ha sido un poco de mi experiencia y te la comparto aquí, Daniel. Me encanta, porque muchas veces nos dicen como, ay, es que desde afuera, pues muchas veces no puedes lograr mucho. Esto de no romper, sino reconciliar, estar desde dentro y decir, bueno, ok, ¿cómo vamos a hacer un cambio, no? Me encanta eso que dices y va de la mano con la tercera pregunta que te quiero hacer, que es, ¿de qué manera tú has visto tanto en tu propia experiencia como en la historia, cómo ha influido el feminismo en la participación política de las mujeres? Yo creo que totalmente. O sea, yo creo que sin feminismo no estaríamos participando como participamos ahorita. Para empezar, porque no tendríamos iniciativas y leyes fundamentales que se han impulsado como la paridad en todo, como las reformas de la tipificación de violencia política en razón de género, como la 3 de 3, ¿no? Que han sido pues la base, ¿no? De que hoy las mujeres podamos estar participando, ¿no? Pero creo que también a partir de atender ciertas necesidades básicas que tienen las mujeres, se ha podido democratizar que no solamente las mujeres de cierta cúpula económica puedan llegar al poder, ¿no? Sino que cada vez son más las mujeres de otras clases sociales que pueden participar, lo cual me parece que también es un logro del feminismo, ¿no? Y me parece que culturalmente también ha cambiado nuestro chip. ¿Qué sería de nosotras, por ejemplo, las que participamos en partidos políticos, sin los Me Too? ¿No?
¿qué hubiera sido de nosotras? Porque por supuesto que dentro de los partidos políticos, como dentro de las escuelas, como dentro de las universidades, como dentro de los trabajos, se sufre violencia de género, ¿no? Muchas veces acoso sexual y otros tipos de violencia sexual, ¿no? Si no hubiera sido por el Me Too, nosotras estaríamos, pues sí, o sea, tendríamos mucho menos herramientas para poder visibilizar la violencia que estamos sufriendo. Culturalmente, además, nosotras siento que a partir del feminismo nos hemos reconocido como que tenemos un reto en común, ¿no? Ya no solamente es el problema que tiene Camila Martínez o que tiene Juanita Pérez, ¿no? Sino ya somos esta gran colectiva de mujeres, ¿no? Que entiende que el problema que están sufriendo es un problema común que tienen las mujeres y que por eso es importante politizarlo y hacer un gran frente en contra de la violencia de género, ¿no? Creo que a partir de eso es que nosotras podemos empezar a participar en la política de una forma pues mucho más fuerte, mucho más pues no confrontativa, pero sí mucho más directa, ¿no? Y visibilizando pues esto que hemos sufrido durante muchos años. Me encanta, sí, lo que dices es muy cierto. ¿Cómo vimos un despertar de todas, de casi todas desde el Me Too? Sí, es súper importante. Con esto que dices del despertar de las mujeres, de que nos estamos dando cuenta de que en todos los ámbitos sufrimos violencia. Te quiero preguntar, ¿cuándo puede hablarse de violencia política en contra de las mujeres en razón de género? Es muy interesante y es muy importante que tengamos claro este concepto, ¿no? Yo voy a intentar delinearlo de la mejor manera posible, ¿no? Pero, o sea, ahorita voy a explicar un poquito más a fondo por qué, pero sí es bien importante porque se ha politizado mucho, ¿no? Se ha partidizado mucho el término y se ha utilizado, eh, pues en ocasiones se ha mal utilizado para golpear políticamente, ¿no? Pero a ver, la violencia política de género es cualquier acción u omisión que realiza una persona o un grupo de personas para impedir que una mujer pues participe políticamente en igualdad de condiciones y esta violencia pues es en base a su género, ¿no? Entonces, lo vemos desde distintos lados. Puede ser el candidato que está enfrente de, o sea, como con el que está compitiendo la mujer candidata, ¿no? Pero también puede ser la gente de su propio partido, ¿no? Pero también pueden ser los medios de comunicación. Y como decíamos hace unas preguntas, no solamente se trata de violencia física, ¿no? Por supuesto, si hay alguna agresión física, incluso un intento de homicidio o un homicidio, claro que es violencia política de género, siempre y cuando pues dependa de su género, ¿no? Siempre y cuando sea esta resistencia de yo no, como dicen muchas personas, yo no quiero, ¿no? O yo no concibo que una mujer me esté dando órdenes o me esté gobernando, ¿no? Pero bueno, también hay violencia económica, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando el partido le da menos presupuesto a las mujeres para realizar sus campañas. Durante mucho tiempo se estuvo luchando desde los partidos políticos y desde la sociedad civil feminista para que no le dieran, por ejemplo, los municipios menos competitivos a las mujeres, porque entonces para llenar el tema de la paridad, ¿no? Pues entonces le daban los municipios donde sabían que iban a perder de todos modos a las mujeres, ¿no? Y bueno, los que sí eran competitivos, de los que tenían posibilidades de ganar, todos se los quedaban los hombres, ¿no? Por supuesto, hay violencia psicológica, el tú no puedes, el tú no sabes, hay violencia simbólica también, ¿no? Que es esta que en muchas ocasiones hemos visto que asumen algunas candidatas, por ejemplo, dentro de los spots que hacen o dentro de las pancartas que hacen, donde hay pues al final una hipersexualización de las candidatas con el fin de conseguir más votos, ¿no? De conseguir más preferencias y que al final pues solamente están reproduciendo pues estereotipos de género, roles de género de cuerpos de mujeres pues, completamente a la pues como para dar gusto a los hombres, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de violencia
que se pueden considerar violencia política de género, pero sí es básico entender, ¿no? Que tiene que haber un factor de género, ¿no? Existe otro tipo de violencia que es solamente violencia política, ¿no? Que esa la pueden sufrir hombres, mujeres que participan en política, pero no tiene que ver con un tema de género, sino tiene que ver con un tema simplemente de ejercer el poder, ¿no? La violencia política de género tiene necesariamente la marca de, pues que se está haciendo porque una de nosotras es mujer, ¿no? Esta violencia además la pueden ejercer tanto hombres como mujeres. Creo que eso también es muy importante decirlo. Hay mujeres que ejercen violencia política de género, ¿no? Y se tiene que denunciar, ¿no? Desafortunadamente no ha habido o no hemos logrado todavía que haya una cultura de la denuncia, por lo que hablábamos antes de la revictimización de las mujeres, de que el costo político de denunciar sigue siendo muy grave, pero sí creo que como lo hicimos con el caso de los feminicidios, hay que visibilizar que hay también pues una violencia muy particular que se ejerce en contra de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Sí, caray, qué mal, qué triste que pase esto, ¿no? Y lo que he visto es que, por ejemplo, en el portal del INE tienen toda una sección que explican cuál es la violencia política de género, qué hacer al respecto. También se están haciendo estas reformas como bueno, ya tiene un tiempo, de la paridad de género, de las cuotas de género de las mujeres, de que estén 50-50 hombres y mujeres dentro de cualquier lugar dentro de la política. Yo te quiero preguntar si estás a favor de esas cuotas de género y si para ti es suficiente. Es suficiente la paridad de género para que exista una acertada feminización dentro de la política. Sí, nada más antes de la pregunta anterior, yo para las personas que nos estén viendo, la verdad es que hay una nueva aplicación que se hizo con presupuesto de observación política electoral, algún presupuesto del INE, no recuerdo exactamente el nombre, pero le hicieron un par de colectivas, una se llama Borde Político y la otra se llama Factoría de Bots, algo así, Fábrica de Bots se llama. Y entonces esta es una aplicación, la pueden buscar como ELA Alerta. Es una aplicación que es un chat robotizado, ¿no? Que te va haciendo preguntas de qué fue lo que te sucedió durante la campaña, ¿no? Y después de 15 minutos de contestar preguntas, te entregan un PDF listo para que tú lo vayas a entregar a la FADE, ¿no? Entonces tú lo vas a entregar con las autoridades donde te toca hacer la denuncia y la verdad es que hace muy sencillo el proceso, te da mucha información de cuáles son las sanciones, de a dónde puedes ir, de dónde puedes tomar, por ejemplo, medidas de precaución en caso de que estés sufriendo pues amenazas de violencia, pues sí, física, ¿no? Entonces creo que está muy bien, creo que valdría la pena impulsar este tipo de iniciativas que se han hecho desde distintas organizaciones feministas, porque al final muchas de nosotras de pronto tenemos falta de información y cuando nos pasa una cosa de estas no sabemos ni a dónde recurrir, entonces ahí ya saben, compártanlo igual con las mujeres que estén participando políticamente que ustedes conozcan, la alerta, está muy bueno. Ahora sí, 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 las cuotas me parecen suficiente y, a ver, yo creo que el tema de las cuotas eh, es necesario, es un paliativo, no atiende la raíz y es insuficiente, pero es necesario definitivamente, ¿no? Porque durante mucho tiempo, pues, como que se intentó decir, ¿no? Que había piso parejo para todas, ¿no? Para todas y todos, pero realmente cuando no ha habido una experiencia política de las mujeres porque se les ha impedido participar, porque a las mujeres no las votan de la misma forma que a los hombres en muchos lugares, porque sigue habiendo una violencia de género interiorizada entre la sociedad. Lo más importante entonces es tener participación, pues estas cuotas, ¿no? O estas acciones afirmativas, ¿no?
que se necesitan para que entonces nos empecemos a acostumbrar y empecemos a probar cómo es tener mujeres participando políticamente, ¿no? Por supuesto que ha habido desde pues, una sociedad muy machista un rechazo, ¿no? A estas políticas, pero creo que con el tiempo, ¿no? O sea, yo me acuerdo hace unos años que empezó el tema primero fueron las cuotas, primero eran 40-60, luego vino ya la paridad, ¿no? Pero creo que con los años se ha ido normalizando cada vez más la participación de las mujeres en la política, ¿no? O sea, creo que en ese sentido sí está logrando su objetivo. Falta mucho todavía, ¿no? Para realmente, pues que las mujeres podamos participar y ser vistas, ¿no? De la misma forma que son vistos los hombres que participan en política. Pero creo que sí no, o sea, como el estar participando políticamente como mujer no necesariamente implica, ¿no? Que las mujeres estemos viendo por el resto de nuestro género, ¿no? O sea, yo creo que en muchas ocasiones, pues hay mujeres que siguen teniendo unas lógicas patriarcales, unas lógicas machistas, porque al final, pues, todas crecimos en una sociedad, pues, muy machista, ¿no? Donde nos inculcaron ciertos valores, ciertos roles de género que nosotras tenemos que cumplir y romper con esa parte, la verdad es que no es nada fácil. Yo creo que todas estamos en un proceso de ir, pues, dividiendo, ir partiendo esas lógicas con las que nos construyeron, ¿no? Entonces, por supuesto, o sea, como estaba diciendo, creo que las acciones afirmativas son necesarias, sí son imperfectas, porque si no hay un cambio cultural, por más que la ley lo diga y lo haga, va a seguir habiendo resistencias. Y lo más importante va a ser que las mujeres que lleguen a participar políticamente asuman una postura y una agenda feminista que no solamente vea por ellas, ¿no? O no solamente vea por mantener una sociedad donde claramente hay una jerarquía, donde los hombres tienen más poder que las mujeres, sino realmente que hagamos este cuestionamiento de revertir las cosas y poder generar pues políticas públicas, ¿no? Que privilegien a las mujeres para mantener pues un bienestar común entre ambos géneros, ¿no? Exacto, sí, 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 totalmente. Estaba viendo que, ok, o sea, ya hay más mujeres dentro de los cargos políticos importantes, pero falta ese de, ok, ya hay una mujer o ya hay muchas mujeres dentro, pero ¿qué están haciendo? O sea, que también apoyen a las otras mujeres, ¿no? Claro. Y te iba a hacer esa pregunta, pero ya lo mencionaste. También te quería preguntar, ¿tú querías o cómo crees que se podría evitar el fenómeno de las Juanitas o las Manolitas, que es cuando una mujer llega a un cargo y renuncia y su suplente es un hombre? Entonces la paridad de género ya es completamente pues, dispar. Uh-huh. Sí, me parece que ya en la iniciativa de paridad ya existe una cláusula para que justamente las suplentes sean del mismo género que lo es la titular, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que es un gran avance justamente para impedir esta parte de que pues solamente se ponga a la mujer como una pantalla, ¿no? Y realmente quien va a asumir el cargo después es un hombre. Pero es interesante que ahora hemos visto Juanitas, o bueno, estoy pensando en un caso muy particular en Guerrero, que es el caso de Evelyn Salgado, eh, que bueno, realmente no es que ella vaya a ser pues la titular y el suplente sea Félix Salgado, ¿no? Pero sí, pues después de toda esta controversia que se causó con Félix Salgado Macedonio, ¿no? Y que el INE le retirara la candidatura porque no presentó como sus gastos de precampaña, pues viene un momento en el que Guerrero tiene que volver a decidir, pues, quién será, o bueno, la militancia de Morena en Guerrero tiene que volver a decidir quién será el candidato o la candidata para la gubernatura del estado, ¿no? Y habiendo pues varios perfiles que se habían pues inscrito al proceso interno desde el principio, al final lo que se decide, ¿no?
es no darle la candidatura a ninguno de estos y estas actores políticos, sino dársela a la hija de Félix Salgado Macedonio. Y aquí quiero ser muy clara, ¿no? El problema no es Evelyn Salgado. Hay mucha gente que dice, no, es que entonces ahora a ella le están agrediendo porque entonces están diciendo que no tiene autonomía. El problema no es Evelyn Salgado, ¿no? El problema es la estructura de un partido o de un grupo del partido político, ¿no? Que está aferrada a que sea, ¿no? El grupo de Félix Salgado, la familia de Félix Salgado, quien se quede en ese espacio, ¿no? O sea, yo creo que habría que haber visto, ¿no? La trayectoria política que tenían las otras mujeres que estaban participando políticamente, ¿no? Porque lo único que hace la candidatura de Félix Salgado, además después de todo el escándalo de las denuncias por violaciones y acoso sexual que tuvo Félix Salgado Macedonio, lo único que hace es poner en tela de juicio la participación política de las mujeres con autonomía, ¿no? Por ese caso de Evelyn Salgado, que ahora está asumiendo la candidatura de Morena para la gubernatura del estado de Guerrero, ¿no? Se pone en cuestionamiento que el resto de las mujeres que participen tanto a gubernaturas como a diputaciones federales, locales, como alcaldías, estén participando por sí mismas, ¿no? Yo creo que la trayectoria política de las mujeres pues se debería hablar por sí misma, ¿no? Y que los casos de nepotismo, ¿no? Son todavía más graves cuando tienen una clara marca de género como tal. Entonces creo que habría que tener mucho cuidado con esos casos, si bien obviamente no se puede coartar el derecho de Evelyn Salgado a ser candidata dentro de los partidos políticos. Sí hay comisiones de elecciones que se encargan de revisar los distintos perfiles que están participando hacia los puestos, ¿no? Y ahí debería de haber, pues, una clara formación en temas de género, ¿no? Con sensibilidad para estos casos que, por supuesto, pues son sumamente controversiales. Claro, sí, y algo que me comentabas antes de que comenzara la entrevista, de que ahora se está haciendo que los suplentes sean del mismo género de los candidatos, ¿no? Para que no haya esta controversia de que, ay, pues yo voté por una mujer y ahora está un hombre o viceversa, ¿no? Claro, sí. Ok. Eh, ok. ¿Tú qué acciones has realizado específicamente para promover este cambio cultural en el medio político? Pues la verdad es que hemos tenido distintas iniciativas. Por ejemplo, como te comentaba, hicimos dentro de la, militantes y simpatizantes del partido político en el que yo estoy, hicimos una colectiva que se llama la Red Feminista para la Transformación, ¿no? Esta es una colectiva a nivel nacional, tenemos representantes de todas mujeres de distintos estados de la República, ¿no? Desde donde hacemos mesas de distintos temas. Entonces tenemos una mesa de procuración de justicia, tenemos una mesa de economía feminista, tenemos una mesa de diversidad sexual, y entonces a partir de eso vamos haciendo investigaciones, vamos haciendo foros, vamos promoviendo pues estas distintas agendas. Por supuesto, el objetivo principal, o bueno, la población objetivo principal a la que llegamos es a mujeres dentro de nuestro partido político o que simpatizan con nuestro partido político, pero también hemos tejido puentes con algunas organizaciones de la sociedad civil e incluso con mujeres de otros países, ¿no? Hemos tenido algunos eventos con mujeres de Argentina, algunos eventos con mujeres de Chile, y lo que buscamos principalmente es sí que haya una formación, pues ahora sí que formal, ¿no? En términos feministas dentro de nuestra colectiva, ¿no? Pero sobre todo que haya este reconocimiento y estas alianzas entre las mujeres, ¿no? O sea, creamos esta red donde, bueno, ahora, por ejemplo, cuando hubo la toma del Congreso de Puebla, nos sumamos todas de todo el país con un comunicado a apoyar a las compañeras que estaban en Puebla, ¿no?
Cuando se ha votado el tema, por ejemplo, cuando estuvo en Veracruz ahí el tema de la Suprema Corte con respecto al aborto, también nos sumamos ahí, porque el movimiento feminista es un movimiento internacional, ¿no? Entonces ahora lo que estamos buscando hacer es unirnos, ¿no? Darnos cuenta de las coincidencias que tenemos y de la fuerza que podemos tener si estamos unidas. La red feminista que hicimos, la verdad es que tiene mujeres que tienen, te digo, dos coincidencias, ¿no? Una, la coincidencia feminista, dos, la coincidencia con su militancia partidista, pero son mujeres que vienen de distintas profesiones, de distintas partes de la República, que han venido a compartirnos distintas experiencias que ellas han tenido con ciertas políticas públicas, con ciertas decisiones que se han tomado desde los gobiernos locales, por ejemplo, y creo que eso nos enriquece mucho también para empezar a pensar de qué forma la podemos resolver en otros estados de la República, por ejemplo, ¿no? Bueno, hemos realizado eso. Soy parte de otras dos colectivas, una que se llama Dignas Hijas. La verdad es que Dignas Hijas surge a partir de un ejercicio ciudadano que tuvimos aquí en la Ciudad de México, que se llamó el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México. Es una iniciativa que hizo ahora diputada con licencia, pero que era la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Paula Soto, ¿no? Que fue una convocatoria abierta, de hecho ya van 3 ejercicios, a mí me tocó estar en el primero, donde se abrió una convocatoria a todas las mujeres de la Ciudad de México para meter sus papeles, y lo que se hizo es que se eligió a 132 mujeres, 66 titulares y 66 suplentes para promover políticas públicas, ¿no? O iniciativas de ley, y entonces fue muy interesante porque sí, por supuesto, digo, a ver, hubo iniciativas increíbles que me parecen muy importantes, como por ejemplo la de las infancias trans, salió del Parlamento de Mujeres, ¿no? Pero también el simple hecho de que nosotras pudiéramos deliberar, conocernos, participar, ¿no? Y buscar generar nuestros propios espacios políticos, creo que fue una experiencia invaluable, ¿no? Te digo, a partir de eso surge Dignas Hijas, que es una colectiva que ha hecho trabajo comunitario, que también se ha dedicado a hacer foros, que nos hemos dedicado, por ejemplo, también por supuesto, hemos ido a protestas juntas y a visibilizar distintos casos de violencia de género que se han vivido. Hemos participado también desde la Chinaca Feminista, es una colectiva en la que estuve mucho tiempo, ahorita ya no estoy ahí, pero la verdad es que tuvimos también proyectos interesantes. Cuando salió este proyecto, el programa piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que las trabajadoras del hogar pudieran acceder, pues nosotras lo que hicimos fue tomar un curso, ¿no? Y hacer ciertas capacitaciones con trabajadoras del hogar para que pudieran inscribirse ellas en la plataforma, ¿no? Hemos tenido algunos foros sobre sexualidad, sobre reconocer el placer en el cuerpo propio, ¿no? Y no seguirlo teniendo como un tabú que ha sido pues, común para las mujeres. Y entonces, pues, desde distintos espacios hemos buscado impulsar la agenda de género, la agenda por los derechos de las mujeres, ¿no? Hemos tratado, por supuesto, el tema de la violencia política en razón de género. Por ejemplo, ahí en la colectiva de la Red Feminista hay varias compañeras que están participando en pues sí, en estas campañas, ¿no? Rumbo a las elecciones de 2021. Y pues yo creo, ¿no? O bueno, quiero pensar que ha sido un apoyo para ellas el contar con una red feminista, ¿no? Que al final pues tiene abogadas, pero también tiene mujeres que pueden visibilizar y alzar la voz cuando una de nosotras pues está siendo violentada, ¿no? Y digo, eso, ya nada más con esto cierro, eso ahora para las elecciones, pero hay que decir que también hemos visto violencia política en contra de mujeres mientras están en funciones, ¿no? O sea, tenemos casos, voy a volver a decir nombres, tenemos el caso, por ejemplo, de Wendy Briceño, presidenta de la Comisión de Igualdad a nivel federal, ¿no? Bueno, ahorita otra vez con licencia porque también está en campaña, pero ella sufrió casos de violencia política muy severos, ¿no? Desde donde distintos medios de comunicación buscaban
no solamente golpearla, sino denostar la agenda que ella estaba defendiendo, ¿no? Creo que durante mucho tiempo hemos dejado, y por eso también es muy importante que logremos unir el feminismo con los partidos políticos, porque durante mucho tiempo hemos dejado a las legisladoras, ¿no? A las legisladoras feministas que realmente están luchando por una agenda de género, las hemos dejado solas, ¿no? Desde los partidos políticos, porque pues es una agenda que pues los hombres que están dentro de los partidos políticos no entienden, no comparten, muchas veces rechazan, ¿no? Por sentir que les puede quitar privilegios, pero también como que deslinda la vista de las luchas que ellos tienen, ¿no? Que a mí me parece que son, o sea, si hablamos, por ejemplo, de la lucha en contra de la violencia económica, me parece que son luchas que van muy de la mano con la lucha feminista, ¿no? Y del otro lado, pues sí, hay colectivas que no reconocen pues a las mujeres que están legislando, ¿no? Como aliadas, ¿no? Como mujeres con las que pueden generar como ciertos lazos para seguir impulsando, pues que cada vez haya condiciones más justas para las mujeres. Entonces me parece que también en ese sentido habría que hablar de la violencia política que están sufriendo ellas y nosotras pues un poco arroparlas, un poco cacharlas, ¿no? Para que puedan seguir ellas impulsando estas iniciativas. Ay, muy bien. Me gustó mucho escuchar todo lo que estás haciendo y da mucha esperanza ver que dentro de, pues de un lugar que muchos critican, que critican al gobierno, que se enfocan solamente en lo negativo, que también hay personas que quieren cambiar la sociedad y para bien, ¿no? Es muy bonito escucharlo. Y por último, te quiero hacer la pregunta que va más o menos con lo que estamos diciendo, que es, ¿la feminización de la política, tú crees que es responsabilidad exclusiva de las mujeres? Porque todo lo que me estás diciendo son legislaciones, son reformas que están haciendo las mujeres. ¿O cómo puede hacer cada persona, sea hombre o mujer, para construir una política acertada que beneficie a todas, a todos y a todes? Sí, creo que es un tema interesante. Definitivamente creo que hay hombres que se tienen que involucrar desde la política con las agendas de las mujeres, ¿no? O sea, creo que es necesario, creo que hay hombres que lo han hecho, ¿no? Creo que hay hombres que han impulsado muy buenas iniciativas que protegen tanto a mujeres como a niñas. Eh, y sí, o sea, yo comparto esta parte de que la lucha feminista tiene que ser pues exclusivamente encabezada por mujeres, ¿no? Pero si no hay un reconocimiento de la violencia que ejercen los hombres y si no hay un cuestionamiento a la forma en la que ellos actúan en lo personal, pero también cómo actúan políticamente, no vamos a poder terminar con la violencia de género, por ejemplo, en términos políticos, ¿no? Entonces, creo que no es que es un tema bien complejo, porque justo creo que este es uno de pues de los casos en los que a veces, digo, yo sé que no todas las activistas, pero hay una cierta rama como del activismo feminista que por supuesto no coincide con la rama del feminismo que hemos intentado construir dentro de los partidos, ¿no? Porque por supuesto está esta parte de ciertas colectivas feministas como partidistas que dicen, es que no es nuestra responsabilidad educar vatos, ¿no? Y yo lo creo que no es nuestra responsabilidad educar vatos, pero creo que desde lo político, ¿no? O sea, como, y de algunas colectivas también apartidistas que piensan distinto, ¿no? Pero desde lo político sí hay una, pues no sé si responsabilidad, pero al menos sí hay una postura política que nosotras asumimos como propia, que es la de la pedagogía política, ¿no? Y la de comunicar muy claramente, ¿no? Qué es lo que nosotras estamos buscando, ¿no? Entonces, a mí me parece que aunque no es nuestra responsabilidad, sí existen quienes buscan a partir de sus discursos, a partir de sus políticas públicas, a partir de ciertos eventos que podamos hacer, por ejemplo, de encuentros, de círculos, pues promover que desde los hombres pues también haya como este cuestionamiento, ¿no? Ciertamente
si ellos no tienen la intención, ¿no? Si ellos no tienen la apertura de empezar a romper, pues con estas pues, normatividades machistas o bueno, con estas tradiciones que durante mucho tiempo han regido su forma de actuar, ¿no? Va a ser imposible, ¿no? Pero creo que sí puede haber un feminismo que vaya empujando hacia que sean tanto los hombres como las mujeres quienes participen políticamente para tener agendas pues mucho más responsables, ¿no? Responsables con hombres, con mujeres y por supuesto, como decías tú, con pues comunidades no binarias que pues también muchas veces son pues invisibilizadas, ¿no? De hecho, ahorita que lo estabas diciendo, pensé que la regué hoy porque un poco no estuve tampoco hablando como sobre personas no binarias, pero bueno, yo pido una disculpa, igual estoy en un proceso de construcción, ¿no? Y pues justo, ¿no? O sea, creo que señalar estas partes permite, ¿no? Como visibilizar que pues hay un grupo de personas que durante mucho tiempo ha sido la que más visibilidad ha tenido, la que más poder ha tenido, la que más, hay que decirlo también, la que más violencia ha ejercido, ¿no? Y cómo vamos a ir desarmando eso, pues yo creo que solamente puede ser si nos involucramos todas y todos, incluso las personas que están hoy ejerciendo esa violencia, ¿no? Sí, no te apures por eso. Todas, todos y todas estamos en procesos de deconstrucción, estamos aprendiendo y así es Redige. Redige es como con calma, no hay bronca si a veces se nos va a usar el lenguaje incluyente, pues estamos aprendiendo. Y por último, te quiero hacer una pregunta que no tiene que ver con las mujeres en la política, sino esa iba al principio, pero me fue, que es que, bueno, ya nos contaste que eres de Colectiva Dignas Hijas. Colectiva Dignas Hijas es una colectiva que forma parte de Redige. Y te quiero preguntar que por qué te uniste o por qué la colectiva se unió a Redige y por qué creen que es importante hacer redes. Realmente no estuve en el proceso de discusión, pero te voy a decir por qué a mí me parece importante que se hayan unido, pues. Creo que al final estas redes que se están haciendo de distintas colectivas feministas, de distintos proyectos feministas, pues nos ayudan pues justamente a tejer alianzas, ¿no? Para impulsar distintos proyectos, ¿no? Me parece que como lo hemos visto ahora en esta red de Redige, pero también en otros ejercicios que se han hecho de unir distintas colectivas, entre más contactos tengamos, podemos impulsar proyectos mucho más diversos, mucho más potentes, que lleguen a muchas más personas, ¿no? Al final yo creo que la política, ¿no? Aunque no sea una política partidista, aunque sea una política pues sí, feminista, de mujeres haciendo activismo, ¿no? Nos damos cuenta que las alianzas son invaluables, ¿no? Y que a partir de encontrar las coincidencias que tenemos, podemos generar pues mucho más impacto, ¿no? Entonces, me parece muy importante que se estén sumando distintos proyectos que quizá tienen distintas historias, vienen de distintos lados, pero compartimos esta lucha por los derechos de las mujeres, por la dignidad de las mujeres y que es al final lo que nos va a hacer fuertes, ¿no? Tenemos distintos públicos, ¿no? Y sumándonos, pues vamos a poder estar contrastando las distintas perspectivas que tenemos al respecto y sí, encontrando las cosas que tenemos en común. Camila, muchísimas gracias por tu tiempo. Es un honor entrevistarte, saber que hay mujeres jóvenes haciendo política, interesadas no solo en hacer activismo y pues sí, o sea, adentrarse a decir, ok, ¿qué se puede hacer desde adentro? Y me encanta todo lo que estás haciendo. Muchísimas gracias por otorgarnos este espacio y este tiempo. Y a todos los que nos están viendo, si quieren aprender más de Redige, de cómo unirse a nuestra red, cómo ayudar, síganos en nuestras redes sociales como @redige_org o a nuestra página redige.org. Muchísimas gracias. Muchas gracias, adiós. Bye.